Esto es Contratiempo Radio. WLPN, LP Chicago, 105.5 FM, Lumpen Radio. Bienvenidos una vez más a Contratiempo Radio. Mi nombre es Esmeralda Morales Guerrero. El día de hoy tenemos con nosotros a Natalia Villanueva Linares. Hola, Natalia. Hola, hola. Natalia Villanueva Linares es una creadora multidisciplinaria de momentos. Eso nos lo explicará ahora. Natalia es de origen francés y peruano. Se graduó con altos honores de la Escuela Nacional de Bellas Artes de París, que tiene nombre de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Actualmente vive en Chicago y trabaja entre América del Norte, América del Sur y Europa. Su obra ha sido exhibida en dos importantes exposiciones en El Palacio de Bellas Artes, le Palais des Beaux-Arts. En París. En París. Natalia es una trabajadora cultural, cofundó la organización sin fines de lucro Yaku en Peoria, Illinois. Fue directora de la mini mansión autogestionada por artistas High Place y fundadora de la revista Ukaisain, creada para promover intercambios culturales internacionales a través de las artes visuales. Natalia es colaboradora de 60 Inches From Center y es la coordinadora de artes en Maná Contemporary aquí en Chicago. Muchas gracias, Nati, por estar aquí con nosotros el día de hoy. El placer es mío. Hay tanto de qué hablar con Nati, pero a ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos con tu historia, Nati. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Gracias por invitarme. Yo nací en el sur de Francia, unos años después que mis papás, que los dos son peruanos, realizaron cuando se conocieron que los dos tenían una madre francesa. Entonces ahí decidieron sacar la ciudadanía e irse a vivir a Francia a estudiar. Entonces ahí cuando estaban estudiando en el sur de Francia me tuvieron. Entonces yo he crecido entre los dos países porque los dos son franco-peruanos, así como lo soy yo. ¿Cuántos hermanos, hermanas tienes? Tengo una hermana y cuando nosotros hemos vivido entre los dos países dependiendo de las oportunidades laborales que tenía mi familia. He vivido entre un país y el otro. Vamos a decir que una parte de mi niñez la viví en Francia, la otra parte entre el Perú, sobre todo en el Perú entre 8 y 18, de 18 a 28 en Francia y después aquí en Estados Unidos en el tercer capítulo. Pero tuvimos mucho intercambio entre un país y el otro y entre los dos idiomas también y las dos culturas en todo 50-50. Siempre digo que he estado 50-50, soy 50% de los dos, porque hemos vivido en pedacitos entre un país y el otro. Y entonces, ahora que vives acá, ¿cuál es el porcentaje? Es un poquito más complejo, porque me he dado cuenta que es una adición, ¿no? Ahora es una situación tripartita. Tengo ahora, vamos a decir, dos países de origen, pero poco a poco este lado del océano se está convirtiendo en un lugar, en un nuevo lugar de origen para mi práctica, sobre todo los últimos años. ¿Cuándo supiste que querías ser artista? Creo que los colores, las texturas, voy a hablar de vamos a decir, un acercamiento vestimentario. Comenzó tal vez así, ¿no? Como un juego, una especie de necesidad de intentar colorear tu presencia todos los días, pero desde muy niña. Y teníamos siempre un baúl especial, vamos a decir, mi mamá lo llamaba disfraces, ¿no? Los disfraces. Para mí, ese cajón de disfraces era como un tesoro que yo me moría de ganas de abrir todo el tiempo para que ya no fuesen más disfraces, pero que desde muy chica tenía esa caja, miraba ese baúl de disfraces como
como realmente una fuente, de alguna manera, para mí de poder, tal vez como adicionarla, ¿no?, a la vida. Coleccionaba muchas cosas. Poquito a poco con el tiempo, creo que descubrí a través de otras personas, viendo, vamos a decir, calidades plásticas, ¿no?, lo que llamamos calidades, acá decimos visuales, dibujo, sketching. Otras personas solían me hablaban de mi creatividad, y yo no lo hacía con una intención o con una clara idea. Era otras personas, familias, amistades, personas que me iban contando a mí: tu creatividad dice que tú haces parte del mundo artístico, cuando para mí era de alguna manera bastante instintiva, simplemente de funcionar desde muy chica, a través de los colores, coleccionando Barbies en carteras o muñecas, cosas de ese estilo, o bolsas, muchas bolsas. Y creo que de alguna manera sentí esa necesidad de, creo que este es el lugar, porque vivíamos en el Perú en una situación económica bastante precaria en esa época, que fue el último motivo por el cual nos mudamos a Francia cuando yo tenía 18 años. La situación era muy precaria, mi familia vendió todos los muebles, el departamento, todo lo que teníamos para mudarnos a Francia, porque los estudios en el Perú costaban mucho. Y por ser de origen francés, iba a ser gratuito para mi hermana y para mí estudiar. Entonces yo mencioné así en secundaria, así en el colegio: ¿qué vas a hacer? Y yo era biología o entrar a Bellas Artes en París. Era como una especie de sueño que no tenía ningún sentido, porque hasta el pasaje costaba mucho, ¿no? Entonces, cuando llegamos a París con mi papá primero, él y yo como aventureros, ¿no?, antes de traer a toda la familia, vivíamos en un cuartito en la casa de una familia. Voy a Bellas Artes en París y entro al patio, y ahí me invadió: ok, aquí es. Este es el lugar, aquí es donde tengo que venir. Porque sentía que esto, ¿no?, era como si el lugar mismo me estaba diciendo: esto va a ser un challenge bastante interesante, ¿no? Y este es el lugar. Entonces ahí fue como que aquí es donde todo va a comenzar. No era decidí ser artista o sentí que era como que ese lugar era en el que yo sabía que algo increíble me iba a suceder. Es un sentimiento natural, ni siquiera es que, aquí es donde voy a estudiar, es como llegué a mi casa. Exactamente. Y se me llenó mi todo de... Realmente fue como una sensación que me llenó completamente, y tuve que llamar a mi papá, que estaba en el trabajo, y llorando le dije: papá, lo encontré, aquí es. Aquí es. Y me dijo: sí, hijita, esto va a funcionar. Y yo, ok. Que es un sueño, es como que improbable, ¿no? Cuando vienes de tan lejos, físicamente, era realmente la improbabilidad, era lo que se convirtió en esa... voy a utilizar la challenge otra vez. Y entonces estudiaste en París. ¿Y en qué momento terminaste acá, en Estados Unidos? Estudiando en París, cuando estaba haciendo mis estudios, casi terminando, no, tal vez en la mitad de mis estudios, conocí de manera sorprendente, una noche de locura, a un extranjero que vivía no muy lejos de Chicago, y me enamoré. Y tratando de volver a verlo otra vez, me presenté. Yo no tenía ninguna intención de salir de mi escuela. Yo quería quedarme. El taller en el que yo estaba, que yo hacía parte, era bastante grande, y yo era la única persona que venía de domingo a domingo. Me tenían que sacar casi arrastrada todos los días, porque tengo una relación particular con el taller. Y en una noche de locura conozco a esta persona, y mi escuela tiene la posibilidad de hacer viajes internacionales, hacer un semestre en otro país. Y dije: bueno, esta persona no vive lejos de Chicago, entonces voy a presentarme a este concurso. Y me gané el concurso y tuve un semestre entero en SAIC gratuito. Me pasé un semestre entero pensando que tal vez lo volvería a ver, porque no vivía muy lejos de Chicago, sin saber que era 3 horas de distancia. Entonces me vino a visitar al final de mi estadía, y nos quedamos como si fuésemos una evidencia el uno del otro. Y con el tiempo él me propone, mientras yo vivo en París y él termina sus estudios aquí, me dice: ¿qué te parece si te mudas aquí, donde yo vivo,
y compramos una iglesia abandonada juntos. Así tú puedes hacer tus obras monumentales y yo puedo hacer rave parties. Fiestas, ¿no? Fiestas, organizar fiestas. Y yo, ok. Y me manda la foto de una iglesia abandonada. Entonces lo que me trae acá es Earl Power Murphy proponiéndome restaurar una iglesia abandonada, muy abandonada, para poder crear nuestros proyectos y vivir al interior. Entonces eso es lo que me trae a Estados Unidos. ¿Cuál fue el mayor choque cultural? Hay una parte del idioma. Muchas personas cuando nos mudamos a otro país tenemos una parte de yo he crecido con varios idiomas. Los idiomas no son vamos a decir, una problemática para mí. Pero cuando uno se muda a otro país donde no conoces a nadie, no tienes realmente amistades o conexiones o personas que pueden conectar contigo de manera cultural, porque realmente es un lugar en el que nada de lo que nosotros sabemos o practicamos existe. Es realmente en el corazón del Medio Oeste, donde yo vivía, right? Peoria, Illinois. Y me acuerdo que había muchas situaciones en las cuales yo decía algo gracioso en inglés, según yo, y la gente no lo entendía. Y muchas veces, vamos a decir, lloré o me encontraba bastante frustrada diciéndole a mi pareja o amistades, si esto yo lo dijera en francés o en español, sería muy gracioso. Entonces creo que uno de los challenges, porque para mí la parte social no es un problema, comunicar con gente, teníamos un proyecto, teníamos mucho que contar, pero yo no sentía que se podía oír yo no sentía que mi personalidad se oía en inglés. Yo no me sentía entera. Entonces ha tomado muchos años para mí poder crear de alguna manera una sensación de sentir que mi todo, mi personalidad, tu gracia, tu risa, lo que eres, de dónde vienes, no sentía que se podía oír en la manera en la que yo traducía el inglés. Entonces eso ha sido traducir de alguna manera quién eres a través de otro idioma, no solamente hablar ese idioma. Eso fue muy complejo para mí. Y con respecto a la sociedad, yo soy una persona muy curiosa y he viajado toda mi vida. Entonces, cuando voy a una aventura, me meto plenamente y estaba en un estado de curiosidad en todo momento. Todo era muy extranjero para mí, pero estoy acostumbrada a eso. Entonces, he tenido menos, vamos a decir, lo que ha sido, vamos a decir, complejo ha sido más que todo cómo puedes tú participar a una nueva cultura si no puedes expresar quién eres a través de un idioma nuevo. Eso ha sido para mí lo más difícil. Sí, porque es que no es que trasplantemos toda nuestra personalidad y nuestras experiencias y nuestra manera de expresarnos, sino que se crea una nueva versión de nosotros, de alguna manera. Que ¿no? Tiene que adicionar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay una parte de quiénes somos cuando estamos en secundaria, en el colegio, ¿no? La manera en la que hablas con tus amigos. Yo he vivido eso en el Perú, pero también lo viví en Francia. Entonces, ¿cuándo vas a traducir eso en otra cultura? Tiene que salir también esa parte de tu personalidad. ¿Cómo se oye tu personalidad? Porque en mi caso, estoy adicionando varias culturas al mismo tiempo. Entonces, algo muy gracioso es que con el tiempo me di cuenta que la gente no podía entender mi acento, no pueden ubicarme, porque dicen, tienes un acento en español, pero hay uno raro ahí en el medio. Entonces, depende de con quién hablo, la gente despierta una parte de mi cerebro, o depende de la persona, mi acento va a cambiar. Yo vivía en un lugar realmente en el centro del Medio Oeste y es como si estuviese de turista todo el tiempo. Entonces estás en una situación de aprender, descubrir quiénes son estas personas. Como nosotros, latinos, no hacen parte de sus culturas, nos convertimos en era como, la gente era muy curiosa y preguntaba todo el tiempo, ¿qué hacía yo ahí? ¿Cómo te has mudado de París para venir acá? Ese era más que todo el tipo de... A Peoria. Claro, a Peoria. Ese tipo de situaciones en las que me he encontrado. No era una ciudad grande, con el tipo de problemas que puedes encontrar en una ciudad grande, como una persona que inmigra a otro país. ¿Cuánto tiempo estuviste en Peoria? 9 años, 9 años. ¿Y en algún momento pensaste regresar a París o regresar a Perú? Regresar,
como ya teníamos un proyecto tan grande, y ese lugar, un poco la idea de este proyecto era de crear un lugar internacional para que la gente pueda encontrarse. Era como, ya estábamos embarcados, y ya estaba embarcada en un proyecto en el que todo el mundo podía concentrarse en ese lugar. Cómo conecto con el Museo de Arte Contemporáneo del Perú, con la Escuela de Bellas Artes, mezclamos a todo el mundo en este lugar. Había encontrado ese espacio. Estamos en un estado de creación de un lugar que no existe. Yo introducía este proyecto como, ¿te gustaría exponer en un lugar que no existe? Y la gente sonríe y dice, ¿cómo así? Porque si yo no te digo de dónde estoy creando este proyecto, nunca has escuchado este lugar y nunca vas a saber dónde está ubicado, ¿no? Entonces, vivir en un lugar que está de alguna manera en un ángulo entre el sur de América, entre América del Sur y Europa, para mí era como un perfecto punto de encuentro. Entonces me permite estar como en este puente internacional entre un lado y el otro. Y la distancia en avión es exactamente la misma. 8 horas y 8 horas para uno o el otro. Entonces, para mí, irme a vivir a uno o al otro me alejaba inmediatamente de de alguna manera, las trayectorias que ya tenía yo en la mochila, ya estaba embargada en un proyecto, ¿no? Entonces, irme a vivir a uno o al otro yo la direccionaría a otro lugar, en vez de irme a vivir a uno o al otro. Y sí, ha sido más que todo, yo necesitaba acercarme a un aeropuerto, necesitaba vivir en un lugar, en una ciudad más grande, una ciudad que responda a la cantidad de energía que yo tenía, encontrar personas que pudiesen estimularme y enriquecerme, porque cuando tienes un proyecto tan grande, estás todo el tiempo hablando del proyecto, trayendo a la gente encontrando un interés en este proyecto. Eres un portavoz. Entonces algo en mí necesitaba acercarse de alguna manera la posibilidad de conectarme con personas que que fuesen también portavoces. Y entonces cerraste la iglesia y te moviste a Chicago. El proyecto de mudarme a Chicago era de alguna manera una necesidad, ¿no? Una necesidad de vivir una nueva, tal vez concentrarme más en mi práctica artística, más de ser yo hacía todo al mismo tiempo, era una trabajadora cultural, artista visual, trabajando en mi trabajo. Teníamos un proyecto, nuestra casa era esta mini mansión en la que alquilábamos todas las habitaciones y hacíamos exposiciones. Entonces mi vida estabas constantemente al interior de una comunidad, eres tu comunidad, traes a la comunidad junta. Entonces, al mudarnos durante la pandemia aquí, yo lo iba a hacer, me iba a mudar de todas maneras. Necesitaba acercarme a un aeropuerto porque eso me permitía llevar mis obras donde las exposiciones me estaban llamando y tal vez encontrar un lugar en el que la gente me invite a exponer a lugares en vez de ser yo la que creara estas oportunidades, la que las hiciera en mi sala, porque la sala es grande, terminé la obra, la expongo. Entonces era como dejo de ser siempre la que toca la puerta. ¿Qué tal ir a un lugar en el que tal vez alguien se interese tocar a mi puerta? Crear un equilibrio de alguna manera. Una ganancia para Chicago, tenerte aquí. Y también poder caminar. Uh-huh. Porque en pequeñas ciudades necesitas auto y poder caminar para ir a comprarte un tomate fue una de las cosas más hermosas que podía pasarme después de 10 años. Me tomó 3 cuadras, 8 minutos porque camino lejos. Cogí un tomate con mi mano. Donde yo vivía, ir a comprarme un tomate en Peoria, Illinois, me hubiese tomado 2 horas y media encontrar un tomate a pie. ¡Wow! Uh-huh. Bueno, ese es otro tema interesante. Me gustaría, en este momento, yo sé que quienes nos están escuchando piensan en una iglesia, pero Nati tiene todo esto documentado en su sitio web. Sí. Así que si tienen esa inquietud de saber cómo era esta iglesia, qué es lo que se llevaba a cabo ahí,
Y todas las exposiciones que Nati organizó están en su sitio web, que es nati.work. Nati.work, sí. www.nati.work. Exactamente. Eso es todo. En fin, bueno, cuando Nati está hablando de su arte, habla de monumentalidad, ¿no? Ella siempre habla en cantidades y cree en una poesía hecha de cantidades excesivas, en objetos simples que irradian poder, transmutando objetos encontrados, gastados, viejos o aquellos hallados en lo banal de la vida cotidiana. Natalia utiliza la destrucción como una forma de distribución, con una relación animista hacia objetos materiales, invita a los demás a seguir la magnitud de su generosidad, de la de ella y la de los objetos. El concepto de matemáticas sensibles habita gran parte de su obra, ya sea a través de la abundancia de grandes cantidades de gestos y objetos, o en su relación con el espacio y la temporalidad. Sus piezas monumentales revelan su afecto magnético por las grandes colecciones, acompañado de una noción de continuidad que comunica entre lo inmenso y lo minúsculo. Todo esto se escucha como poesía, pero si tienen la oportunidad de explorar el arte de Nati, es poesía hecha visual. En fin. Vamos a una breve pausa. ¿No? Todavía no. Ok, entonces le sigo. Okay. Después vamos a la pausa. Nati, los que hemos tenido la oportunidad de visitar tu estudio, podemos entender esta descripción de tu práctica artística. Pero para quienes nos escuchan y no la conocen, ¿puedes describir un ejemplo de tus piezas monumentales? Y con ejemplo digo lo que haces actualmente, pero lo que hiciste o has hecho antes. Algo que, escuchando justamente la descripción, voy atravesando las obras una tras otra y la relación con las obras mientras hacías la descripción mientras hablabas de mi práctica. Hay algo, mi taller, voy a decirlo así, mi taller es el epicentro de mi creatividad. Es el lugar donde el mundo entero desaparece y paso tiempo simplemente escuchando lo que el centro de mi todo tiene que contarme. Y el centro de nuestro todo, por lo general, para mí, está habitado de todo lo que hemos atravesado, familia, culturas, lugares en los que hemos vivido. Y hay una palabra que has mencionado hace un momento, animista. Hace un tiempo que no hablo de este tema. Hay ciertos materiales para mí que pueden ser de los más sencillos. De lo más sencillo. Puede ser una bolsa de papel. Lunch bag, ¿no? En inglés. De lo más sencillo. O un poquito de lodo, una campanita, un ovillo de hilo. Cosas muy sencillas que por lo general no necesariamente nos las miramos o no le prestamos atención, pero cuando por una cuestión histórica, una relación familiar, un hilo para mí habla de una tejedora, crecer con una tejedora que me dice presta atención a las vestimentas tradicionales de cada persona en cada semáforo aquí en Lima cuando estamos en el Perú y tengo 9 años, y la tejedora, mi mamá, dice mira la vestimenta, obsérvala, por una cuestión migratoria y económica. Por una cuestión económica, en el Perú muchas personas tienen que emigrar a otras ciudades más grandes para crear oportunidades para ellos mismos, pero también para su familia. Y prestar atención a un hilo, mientras más tiempo
paso observando un objeto de lo más sencillo, se puede tomar con el tiempo en consideración cómo participa culturalmente a cada lugar en el que yo he vivido ese objeto. Un hilo para mí o un material habla de un lenguaje común. Entonces, lo que me encanta encontrar en un objeto es el lenguaje común que puede tener con culturas distintas que hacen parte de mi propia historia. Y como me conmueve tanto, creo una relación muy cercana con este objeto y hay 3 ingredientes que solían hacer parte de mi práctica. La repetición, la labor, porque tengo soy una persona que le gusta mucho el trabajo y el trabajo duro, y lo pongo en mi práctica, y la paciencia. Entonces, la monumentalidad se convierte en un resultado de una constante repetitividad de gestos, mientras yo creo una familiaridad, como una relación emocional y familiar con el objeto, con un tema, una dirección, un tema que vamos creando el objeto y yo, su propia historia y la mía. Nos encontramos, la repetimos, nos vamos queriendo más y más porque nos dedicamos paciencia el uno con el otro. Entonces así comienza la relación con la monumentalidad, en un gesto repetitivo del conocernos, de este encuentro entre un objeto y yo. Pero poco a poco se convierte en una forma distinta. La monumentalidad no es algo solamente que nos puede envolver. La monumentalidad puede ser un dije, algo que ponemos alrededor de nuestro cuello, algo muy pequeño que contiene tanta sentimentalidad que no nos podemos despegar de ese objeto. Entonces, el concepto de monumentalidad también existe en los objetos más pequeños de mi práctica. No es algo que simplemente podemos caminar al interior, pero es algo que podemos poner en nuestro bolsillo. Y voy a hablar de una obra en particular, por ejemplo. Tal vez no es la más grande, pero para mí es la que contiene, fue la primera obra la última obra que hice cuando estaba en Bellas Artes en París. Es mi primera habitación. Es la primera vez que yo me mudé y tuve mi primera habitación. Yo escogí mis propias sábanas, escogí mis cojines, recogí el colchón de la tienda cargándolo casi sola. Encontré la lámpara en la calle, la mesa de noche era una maleta para vinilos, una maleta para vinilos en la que tenía 2 tijeras al interior durante un año. Mi cuadro, un dibujo, todos los elementos de esa habitación los escogí yo por primera vez. Cuando tienes tu primera habitación y sales, Sucede muy a menudo que las personas jóvenes se mudan de sus familias, pero tienen que regresar a casa de sus papás por algún motivo. Entonces todos esos objetos los guardé, le pedí a amigos que me los guardaran. Y todos los objetos de esa habitación, la mesita, la sillita, el colchón, el cojín, todo, para de alguna manera contar la historia de esos objetos, para de alguna manera marcar mi relación con esa primera habitación, decidí volverlos polvo. Entonces transformé toda esa habitación, incluido el colchón, la mesita, la sillita, el cuadro, el espejo, todo. Tuve que romper un espejo y ponerme 7 años de mala suerte, pero tenía que hacerlo. Transformé toda la habitación en polvo y cada uno de esos objetos. Literal en polvo. Literal en polvo o pedacitos, ¿no? Lo que podía hacer mis manos hasta que no pudieran alcanzar más con tijeras, cortando las sábanas con tijera. Algunos amigos, un amigo en particular tuvo que ayudarme a cortar la silla porque era de metal y no pude hacer eso ni con mis dientes ni con tijeras, qué pena. Y cada objeto está organizado cuando uno la ve, está organizado por material, por textura, por color y están en bolsitas. Entonces cuando uno ve esta obra en una pared, están en estantes bien pequeños, cada bolsita contiene casi como si fuese especias. Uno cuando lo mira parece una tiendita. Parece una tiendita donde podrías ir a comprar pedacitos o colores que están al interior de cada uno. Entonces ahí, acompañado o atrás tuyo, no muy lejos, hay una fotografía, la fotografía de la habitación. Entonces, si tomas el tiempo de la paciencia, ¿no? Si la persona que está mirando toma el tiempo de mirar la una o la otra, puede tal vez crear una relación entre una obra y la otra. Esto es una habitación destruida en pedazos. Pero si no lo ves, cuando es una forma muy organizada de contener destrucción.
Hoy estamos conversando con Natalia Villanueva Linares, artista multidisciplinaria. Natalia nos estaba contando acerca de hacer polvo, sus pertenencias. De mi habitación. De su habitación. Mi primera habitación. Estaba mencionando sobre cómo esta obra, porque hablamos de monumentalidad, ¿no? Esta obra contiene ese sentido de monumentalidad. Utilizar la destrucción para mí es una manera de distribuir un objeto. Su forma íntegra, su definición, se reparte en 1.000.000 de pedazos. Entonces, si tú repartes un objeto y su definición en 1.000.000 de pedazos, podrías repartirlo a 1.000.000 de personas. 1.000.000 de personas podrían ponerse, vamos a decir, mi cojín, un pedacito en sus bolsillos. Entonces se puede, casi como si fuese una constelación, ¿no? Se convierte en una constelación, una nébula. Entonces cada polvito contiene una parte íntegra del objeto. Entonces la distribución para mí habla de la generosidad de un objeto. El objeto de alguna manera se sacrifica, se abre, se desmiembra con una connotación muy dulce y tierna, y lo hacemos con mucho cariño, el objeto y yo, pero se trata de demostrar cuánta generosidad contiene un objeto y cuánto tiempo puedes pasar prestando la atención a algo que hace parte de tu vida en todo momento, y cuánto, vamos a decir, afecto no solamente te puede aportar, pero también te nutre, ¿no? Cosas muy pequeñas pueden nutrirnos de manera excepcional. ¿Cuál fue la reacción del público que observó esta exhibición? Voy a utilizar la palabra excepcional otra vez. No me imaginaba cuán... Una de las personas que vio esta obra cuando la terminé es una historiadora. Esta historiadora fue la que le regaló el nombre a esta obra. La llamó 2D y medio, porque me dijo, le has quitado la tridimensionalidad a todos esos objetos, sigue ahí, ¿no? Pero le has quitado la tridimensionalidad a esta obra. Entonces, esta obra debería llamarse 2D y medio. Entonces no se llama mi habitación ni la habitación, se llama 2D y medio. Otro historiador y crítico de arte me dijo, tengo que escribir una historia sobre esta habitación. Entonces, lo que esta obra hizo fue, y hace cuando uno tiene la oportunidad de verla, es conectarnos con un lugar que nos es muy íntimo. Pensar en cómo las personas me iban regalando, cómo esta obra les iba impactando, y me regalaron, vamos a decir, lo que llamamos archivos, ¿no? Archivos de sus propias experiencias sobre la obra misma. Eso fue lo que la obra hizo. Para mí es que esta nueva forma de expresión sobre un objeto expande mi entendimiento sobre la distribución, sobre la generosidad, sobre una serie de cosas. Es bueno, interesantísimo. Cuando yo conocí a Natalia, la conocí a través de una exhibición que tenía en el Comfort Station. Cuéntanos de esa exhibición. Esa fue mi primera exposición en Chicago. Mi primera exposición en Chicago fue en 2022. Hacía 10 años que yo soñaba exponer en Comfort Station. Cuando me mudo a Peoria, Illinois, busqué cómo puedo participar en la cultura, local en el sentido del medio oeste, ¿no? Y encontré Comfort Station. Uno tenía que vivir en Chicago para poder presentarse ahí. Entonces, cuando me mudo a Chicago, hacía 10 años que yo pensaba, ¿qué voy a presentar cuando me presente? Creo que ha sido tal vez una de las fuentes de gran importancia para mí mudarme a Chicago, poder presentarme a oportunidades y lugares alternativos, que han sido, yo como una persona que practica crear espacios alternativos desde hace mucho tiempo, era como el lugar ideal. Entonces, propongo una exposición que se llama Mina, castellano, Mina, el lugar donde se encuentran tesoros. Obviamente no hablamos de minería y del sufrimiento alrededor de la minería, pero también existe encontrar un objeto
que tiene un valor que cuando uno, económico, oro, plata, porcelana, objetos que nosotros definimos como tesoros. Entonces, cuando uno entraba a Comfort Station en esta exposición, de manera muy organizada, todo el espacio estaba cubierto de bolsitas llenas de tierra. Todas estas bolsitas, al interior de cada bolsita llena de tierra, en el centro había una campanita dorada. Entonces, cuando uno de lejos, uno veía todo el espacio cubierto de bolsitas de tierra en plástico, y cuando uno se acercaba, se podía ver esta campanita al interior. Mina es un proyecto tripartito que tiene 3 partes. La primera es las bolsitas llenas de tierra, en las que puedes ver una campanita al interior, en el centro de la tierrita. La segunda parte, que aún no he expuesto porque estoy coleccionando el material, serían bolsitas llenas de lluvia. Todo tipo de lluvia. Esta obra la voy a presentar cuando llegue a coleccionar, no sé cómo decimos en español, sun shower rain. Lluvia que cae solamente, es como una lluvia celestial. Muy difícil de atrapar. Creo que el día que yo encuentre que tengo una sola bolsita de esa, voy a poder hacer esta segunda parte. Es como el rocío. El rocío. Imagínate hacer una bolsita de rocío. Entonces esa segunda parte podrá existir únicamente cuando tenga una bolsita de rocío. Las otras serán todo tipo de fuentes de lluvia, ¿no? De todo tipo de lluvia. Y la tercera es el final de esta fórmula. Entonces serían ladrillitos de tierra que contienen una campanita, pero la campanita está al interior. La campana, que está hecha para llamarnos, para juntarnos, habla está muy conectada a religiones, a crear momentos en los que vivimos en comunidad, ¿no? O alarmantes, algo que nos conecta para salvarnos de alguna manera. Entonces contiene esa sensación un poco de sagrado, un objeto, vamos a decir, que contiene algo sagrado. Vivirá al interior de estos ladrillitos bien pequeños y no se le escuchará nunca más. Entonces este objeto, este ladrillito, no verás nunca más esa campanita, porque al interior no podrá moverse más, no podrá crear sonido. Quiere decir que la campanita en ese momento está creando silencio. Entonces Mina es una fórmula que es una bolsita de tierra con una campanita mezclada con 2 bolsitas de lluvia. Me hacen un ladrillito en el que al interior vivirá una campanita que producirá para siempre silencio. Entonces tú viviste la parte número 1 de esta obra, llegaste a ver las campanitas que nunca más se verán en el futuro. Increíble. Normalmente estas obras que presentas están acompañadas de performance. Cuéntanos del performance. La performance creo que es una cuestión muy... Voy a hablar otra vez de distribución. Yo no tengo una práctica de performance en la que yo como persona, de manera individual, he mostrado de manera pública acciones. Y cuando las he hecho han sido de manera muy privada, muy personal, con personas muy cercanas mías. Los fotógrafos y las personas que filman también son personas muy cercanas mías que conocen muy bien mi sensibilidad, porque son momentos muy en los que descubro cosas, pero me son muy personales. Durante una performance en la que yo estaba creando pociones con algunos ingredientes para curar la distancia, cosa que es improbable. Entonces estos pociones en realidad eran como si fuese veneno puro, que no te tienes que tomar porque la distancia no se cura. Mientras yo hacía esta performance muy ¿cómo se dice? A techo cerrado, no había muchas personas en ese momento. Estoy haciendo un gesto que no puedo contar, porque en el que yo estaba cortando algo. Y mientras yo cortaba este objeto, me invadió una sensación improbable. Fue como que voy a utilizar la palabra belleza, cuánta belleza le aporta a mi todo. No puedo creer, era como algo
tan increíble, y como estaba dentro de la performance, no podía contarle a los demás lo que estaba viviendo. No podía contarles, porque la estaba viviendo, estaba al interior y me dolían los dedos, los dedos de cortar en pedacitos, así, transformando en polvo este objeto. Era tan bello que dije, no puedo no compartirlo. No puedo no compartirlo. Esto es increíble, no puedo no compartirlo. Entonces ahí invité a personas a juntos vivir este gesto. Y ahí comenzó una relación con invitar a muchas personas a vivir al mismo tiempo un gesto que para mí abrió algo, una dimensión que yo no conocía de mí o en conexión con este objeto. Comenzó un proyecto en el que yo invitaba a grandes cantidades de personas a transformar objetos en comunidad para que se sintieran a gusto, ¿no? De alguna manera, con conocidos, con desconocidos, al mismo tiempo, de manera simultánea, ofreciéndoles la misma relación que yo tengo con mi práctica. Así comenzaron mis relaciones con la performance. Entonces, a través de estos performances y proyectos, tú creaste la Biblioteca de los Gestos, Sí. donde buscas cuestionar la historia del arte y su futuro. Sí. ¿Qué reflexiones te han llevado a ese momento de crear esta biblioteca? Comienza por la curiosidad hacia los demás. Justamente hablaba de este gesto que yo comparto con mis amigos. En esta biblioteca, este primer gesto, no puedo hablar del objeto, no puedo hablarte del gesto tampoco, porque me gustaría que tú participes, porque el que quiere participar tiene que saber muy poco de este proyecto. Mientras menos sepas, mejor. Porque en el momento que participas, que es justamente el cuestionamiento central de todo este objeto, de todo este proyecto o de esta aventura, vamos a decir, en el momento que tú participas, yo te doy un objeto, al igual de a todas las personas que te rodean, les doy el mismo objeto, doy la misma instrucción a todo el mundo, pero algo increíble es, han sido las performances en realidad que han ido creando cuestionamientos, abriendo cuestionamientos, enriqueciendo este proyecto con diferentes fórmulas de pensar un archivo histórico de la sensibilidad de otros, de todos, del que quiera, del que pueda participar. Entonces, cuando yo doy esta instrucción, el mismo objeto, la misma instrucción, hasta la traduzco en 3 idiomas durante la presentación para que todo el mundo pueda participar y se sienta en casa. Nadie, cuando se transforma el objeto después de la performance, nadie entendió la instrucción de la misma manera. Entonces, todo este proyecto habla del gesto único, la unicidad de cada ser humano. Algo que es muy importante para mí en este proyecto es que me interesa que participen los que saben de arte, los que son artistas, el que es artista y que tiene que participa de manera comunitaria, haciendo lo mismo con los demás. Entonces no puedes ser el que brilla, porque estamos todos juntos creando este momento en comunidad. Es muy interesante como el artista descentralizarse, ¿no? El que le interesa el arte, porque está experimentando una forma distinta va a museos, pero nunca se ha sentado alrededor de 50 personas y participando activamente dentro de una obra, siendo obra durante esa performance. Pero los que más me interesan son los que no les interesa nada el arte. Los que no tenían ninguna intención de estar en esa performance, es como que no me interesa. Cuando te encuentras en estos momentos, se abre algo, y lo he descubierto a través de las personas justamente que no se imaginaban que podían descubrir, que podían descubrir esa parte de ellos mismos a través de estos momentos. Y ahí ha sido, es muy bello hablar de un ejemplo. Por ejemplo, la mamá de una amiga mía participó, que ella y el arte, ¿no? Es una mujer trabajadora que hace su vida, trabaja, tal vez visita exposiciones de vez en cuando, pero tener su nombre en la lista de artistas en un museo y su obra en un museo, su gesto. Entonces es el tiempo que la gente le ofrece. Tú le ofreces a esta experiencia una cantidad de vida tuya. El objeto se convierte en un testigo de tu generosidad. Yo esa generosidad te la pongo en la pared en un museo y a partir de ahora tu sensibilidad está participando a la conversación cultural del lugar donde vives, de dónde vienes, quién eres,
y de la historia del arte en su totalidad. Otra exhibición que vi tuya fue la del Museo de DePaul. Cuéntanos de esa exhibición. Me invitó la curadora Yonit Behar a participar en la exposición Ciclos de Vida. Al conocernos, me quedé muy emotiva que su exposición se llamaba Ciclos de Vida, porque yo tengo un proyecto, muchas de mis obras se convierten, después de tomar una forma, vamos a decir, gigantesca, los transformo en pequeños objetos o en ladrillos, por lo general en ladrillos, se convierten en ladrillos. Entonces era como increíble que nos conociéramos en ese momento y que el proyecto, sobre todo, que al que le dediqué, cuando llego a Chicago, decido dedicarme a dos obras únicamente, porque puedo trabajar 4 o 5 al mismo tiempo, un poquito cada una todos los días, y yo estaba haciendo 2 obras. Se llama Dual, esta de aquí. Y Dual es cuando me mudo a Estados Unidos y descubro las tiendas de $1, descubro cómo vivimos a través de el papel de seda, descubriendo un papel de seda que por $1 te podías comprar 25 unidades de papel de seda colorido. Me quedo muy impresionada de la abundancia, como el valor económico me podía entregar una cantidad, una noción de abundancia. En México le llamamos papel de China. Papel de China. Nosotros de seda. Qué hermoso. Es mucho más bonito papel de seda. Es un objeto tan frágil, ¿no? Bastante frágil. Los que venden en la tienda de $1 no es tan frágil. Duran bastante tiempo. Los he estudiado, los he mirado, los he observado. He trabajado con ellos durante muchos años. Pero lo importante es la tienda de $1, donde yo voy a comprarlo. Voy a comprar este objeto en el mismo lugar repetitivamente. Tenía $5, voy a comprarme 5 paquetes, cada uno con 25 al interior. En la misma tienda hay personas que van a comprar comida para sus familias. Carritos con 4, 5 hijos. 2 hermanas, un hermano, una hermana conversando, cada uno con 5 hijos en un carrito, comprando comida. Entonces el papel de seda, para mí, que en el Perú o en Francia lo utilizamos para envolver objetos que tienen un valor, ¿no? Mucho valor, un tesoro, algo bello, algo muy fino, ¿no? Que le regalas a alguien. No es papel de regalo, es papel de seda. Algo que tiene algo muy refinados, decimos, ¿no? Aquí es un objeto que habla del exceso de consumo en una misma tienda donde se habla de falta, ¿no? Era vital para mí trabajar con ese objeto ahora que participaba y prestaba atención a la cultura en la que yo vivía. Entonces ahí comienza todo este proyecto Dual, de un objeto que habla de generosidad, porque el papel de seda trata del regalo. Yo te entrego algo, te regalo algo. Y yo pensaba que la generosidad venía del que daba. Yo te doy un regalo, entonces yo soy la buena persona que te regala algo. Pero descubro con el tiempo que si tú no aceptas mi regalo, no funciona ese intercambio de generosidad. Entonces la generosidad viene de 2 lados. Y así comienza el proyecto Dual. Requiere de 2 personas. El papel de seda, siendo un objeto tan delicado, es muy fuerte para mí enterarme que al hacer una bola de papel, destruyendo el papel, se vuelve mucho más fuerte, porque sus fibras al interior al romperse lo hace mucho más fuerte, lo que me permite coserlo o doblarlo y hacer ladrillos, darle forma de ladrillos. Entonces la obra que tú viste en DePaul era una tela bastante grande, bastante grande, que yo cosí, pies, ¿no? 25 por 25 o 20 por 20. Entonces una tela de papel de seda cosido a la mano con hilo dorado, y un paisaje. Entonces la tela se llama Dual 10, 10, ahorita te explico el nombre,
y un paisaje, el paisaje de Dual 10. Y ese paisaje son pequeños ladrillos hechos de papel de seda. Toda esta obra que tuviste está destinada, la puedes vivir como obra que te envuelve, que la miras. Tiene colores, en este caso, entre lilas y amarillos. Entonces la manera en la que te toca este color evoca las sensaciones que tú tienes con ese color, ¿no? La 11 son azules, por ejemplo. Entonces te procura otro tipo de sensaciones. Pero la 10 es la amarilla con un poquito de lila. Y toda la obra está hecha a través de distintas, vamos a llamarlo performances, activaciones o participaciones en comunidad. Invito a personas a volver a cortar esta tela gigante, redistribuir la temporalidad que yo he pasado haciéndola, redistribuirla en el espacio, para poner cada papel otra vez dentro de agua. Todo el paisaje está hecho para entrar dentro de vamos a decir, una piscina, para convertirse cada papel, utilizando moldes, los transformamos en ladrillos bien pequeñitos. Entonces toda la obra que viste se vive en una etapa de existencia de este material, pero también le entregamos otra. En comunidad lo transformamos y le entregamos otra etapa de vida. Por eso el ciclo de vida y estar invitada a esta exposición fue excepcional, porque hablaba justamente de cómo un objeto tan, no voy a decir insignificante, pero significativo culturalmente hablando, puede convertirse en, de alguna manera, le podemos adicionar etapas de vida a un objeto que no ha sido creado para vivir más que unos miligramos de segundos. Estoy extendiendo, de alguna manera, su existencia. Me encanta. A mí también. Entonces, ¿qué esperamos ver en tu exhibición de este próximo fin de semana? Y es una exhibición que además nada más va a durar 3 días. Sí. La exposición va a durar 3 días. Va a ser en MANA Contemporary. En esta exposición voy a presentar... yo soy una persona que por lo general, mi práctica tiene continuidad y tengo ya visualizado ciertas formas para ciertas obras. Me gané una residencia a un lugar que se llama Log Haven, que queda en el bosque de Knoxville, Tennessee, en 2023. Entonces, esta exposición va a hablar de cómo esta residencia crea, de la obra que se creó durante esta residencia, y cómo le creó una rama alternativa a un proyecto con el que yo he vivido desde antes de comenzar mis estudios en Bellas Artes. Mientras creaba mi portafolio para presentarme a Bellas Artes, esta obra nace, que se llama Chillona. Así no se llamaba al comienzo. Entonces, cómo esta residencia afecta a esta obra y crea una rama alternativa. Cómo 3 años después, los materiales, todo lo que ha sido creado durante esa residencia, que son secretos, historias que nadie va a leer nunca más. Todo lo que escribí, 3 días de lluvia que coleccioné de 2023, que me acompañaron durante 3 años en mi taller, me vuelven a invitar en 2026, enero pasado. Todos estos materiales los traigo en 2026 y los transformo en 2026 donde nacieron. Entonces voy a presentar la obra, cómo nació en 2023 en esta residencia, cómo esta residencia le afectó y la transformó, integrando el bosque dentro de su historia. La segunda invitación en 2026, en la que todo lo que coleccioné, lo que se escribió, lo que nació en ese momento, se transforma en su lugar de origen. Y la obra que se llamaba Chillona tiene la versión Chillona del Bosque. Entonces la número 1 fue la que se creó en la residencia Log Haven, se transforma en 2026 y estoy adicionándole la Chillona del Bosque 2, que desde mi regreso de Log Haven en enero hasta ahora he ido encontrando ramas, pero ya no en el bosque, en las tempestades de la ciudad, que el viento les hizo caer. Entonces las cargo y las llevo a mi taller o a MANA Contemporary para que puedan cargar esas historias. Entonces esta es la versión 1. Vamos a ver cómo se creó, cómo se transformó. Y la número 2,
que tiene ramas que no vienen del bosque, vienen de la ciudad de Chicago. Y en el último día de esta exposición, el tercer día, va a haber una parte en la que voy a comenzar la transformación de la número 2. Entonces va a ser la primera vez que yo voy a presentar una performance en la que, individual, en la que yo voy a estar presente, y no son 50 personas transformando un objeto que yo les propongo, pero voy a ser yo la que voy a estar performando, probablemente activando, transformando la obra por 2 o 3 horas. Uno no tiene que quedarse a mirarlo todo, pasar por ahí será suficiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy conversamos con Natalia Villanueva Linares, artista creadora multidisciplinaria de momentos. Pueden ver su instalación solo el fin de semana, del 19 al 21 de junio. Para más información sobre la dirección y los horarios, vayan al sitio web de Natalia, www.nati.work. Recuerden que este pasado mes de abril salió nuestra revista 157 con el tema El arte trinchera de la comunidad. Pueden leerla en nuestro sitio web contratiempo.org. Ahí también está la lista de dónde encontrarla físicamente. Muchas gracias.